Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Parra García, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, de la carrera de microbiología. Pues voy a hablarles sobre un artículo que tiene que ver con la cromatografía de gases. Sí, este artículo pues lo vamos a analizar, se lo voy a explicar. Se llama validación de un método por cromatografía de gases para determinación de los ácidos grasos que componen el D004 ingrediente activo. Bueno, sencillamente voy a hablarles sobre un resumen de lo que viene siendo el artículo. Pues en resumen, dice que el D004 es un nuevo ingrediente activo obtenido a partir de los frutos de la palma real cubana. Se llama Ruistoneat regia, el cual ha demostrado su efectividad en modelos experimentales de hiperplasia prostática. Esta sustancia está compuesta principalmente por una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados entre 8 y 18 átomos de carbón. Se desarrolló y validó un método por cromatografía gaseosa para la determinación de los ácidos grasos en el D004. Los ácidos grasos fueron analizados como ésteres metílicos y obtenidos por reacción con cloruro de acetilo al 10%, en metanol y separados en una columna capilar de whiteboard de BPX 5, utilizando ácidos tridecanoicos como patrón interno. Bueno, como se están dando cuenta, pues primero que todo hay que aclarar, ¿sí? Se va a utilizar, generalmente se está utilizando, pues el D004 con funciones farmacológicas, además que es un nuevo ingrediente activo y pues que consiste, que es un extracto lipídico. Por lo general aquí dice pues que son experimentales de hiperplasia prostática. Esto se utiliza pues en los problemas de próstata de los hombres. Digo pues que la próstata pues se va a inflamar y pues no va a dejar miccionar u orinar. Entonces lo que hace es que va a bajar la hinchazón, ¿sí? O la inflamación y pues lo que hace es que pues que va a poder dejar miccionar al hombre pues normalmente, ¿sí? Eso es lo que pretende pues que farmacológicamente pueda lograr. Pues este estudio tiene en la especificidad se demostró que, pues, que no hubo interferencia en la determinación de esta mezcla, ¿sí? Una vez que, pues, que las muestras fueron sometidas a condiciones de estrés, no hubo ninguna interferencia. Eh, Metiéndonos en introducción, pues actualmente los ácidos grasos son analizados principalmente por cromatografía de gases, que en forma de ésteres metílicos y separados por columnas capilares, pues que es lo que prácticamente vamos a hacer. Teniendo en cuenta que en este tipo de extracto lipídico la actividad farmacológica se le atribuye fundamentalmente a los ácidos grasos saturados. En este caso, los ácidos grasos saturados van a ser el C2 y C14, que se van a denominar C12 como ácido láurico y o ácido dodecanoico. Y el C14 es ácido mirístico o ácido tetradecanoico. Este nombre, el de aquí y el de aquí, van a estar nombrados de la forma trivial. Ahora, estos otros dos nombres van a estar nombrados de la forma de como lo nombran la IUPAC, ¿sí? Siguiente aquí, pues, se va a desarrollar y validar una metodología para la determinación de ácidos grasos que componen el D004 ingrediente activo por cromatografía de gases empleando una columna polar, la cual se le permite la determinación individual de los ácidos grasos y la conjunta de los ácidos grasos insaturados con igual número de átomos de carbono. Entonces, por lo general, se van a tener la misma cantidad de átomos de carbono para los ácidos grasos que se van a utilizar, o sea, no va a haber ninguna diferencia en ese sentido. Se puede decir que, pues, que en la introducción el desarrollo de un nuevo ingrediente activo pues lleva implícito, entre otros requerimientos químicos farmacéuticos. Pues pueden contar con métodos analíticos suficientemente exactos y procesos para su control de calidad y estudios de estabilidad, ¿sí? Eso es lo que se pretende hacer en específico. Bueno, vamos a hablar de los reactivos. Bueno, aquí de una forma muy general les hablaré como para no ser muy largo. En reactivos, aquí vamos a hablar pues que se va a tener el D004 del Departamento de Química de la ciudad de La Habana, ¿sí? De, de,
del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Acá van a ver son los diferentes tipos de patrones de ácidos decanoicos. Hay muchos. El cáprico es 10, dodecanoico láurico es 12, el tetradodecanoico, que se va a llamar mirístico, pues C14, hexadecanoico, palmítico, C16, el 9 raya octadecanoico, oloico es C18, octadecanoico esteraico es C18, octanoenoico caprílico C8 y 9 raya hexadecanoico palmiteloico, en fin, así sucesivamente, ¿sí? Que se va a hacer este C16 y el 9 raya octadecanoico oloico C18-1. Bueno, estas son las diferentes disoluciones que hay. Como se pudieron dar cuenta al inicio, pues en el resumen se habló pues que se van a utilizar la disolución mediante DME, pues que de cloruro de acetilo, 10% en metanol. También se van a utilizar la disolución de hidróxido de sodio en agua, 2 moles sobre litro, y la disolución acuosa de peróxido de hidrógeno también se va a utilizar con un 30%. Se van a ver tres disoluciones: la difusión matriz de referencia, la disolución de referencia de ácidos y la disolución de patrón interno. La disolución de matriz de referencia DMR, pues se pesaron con exactitud de 0,1 miligramos, alrededor de 10 gramos de cada uno de los ácidos siguientes, que pues que ya se nombraron cada uno de ellos acá anteriormente, están bien descritos, y luego que hicieron, pues se colocaron en tubos de ensayo y se aplicó la metodología analítica. ¿Sí? Eso fue todo lo que se hizo. Ahora, en la disolución de referencia de ácidos que se vendría de forma más abreviada como DRA, se pesaron, estos fueron los diferentes pesos, ¿sí? 15,37, 452,61, 188,10, 247,12, 53,38 y 829,00 miligramos de los ácidos. ¿Cuáles fueron los ácidos? Fueron los mismos ácidos anteriores, pero se le agregó uno adicional, que sería creo que 18,1. Y luego casi que se disolvieron en 100 mililitros de N-hexano. Solamente hicieron eso. Ahora, en la disolución del patrón interno, este va a ser el patrón como la parte estándar, digámoslo así. Se pesó con exactitud de 0,1 miligramos, alrededor de 1 gramo de C13, y se disolvió en 100 mililitros de metanol. Sí, acá pues prácticamente están nombrando los lugares de donde hicieron, de donde se tuvo o se proveyó de los diferentes sustancias y de las diferentes cosas que pues que estamos estudiando. ¿Sí? Se emplearon de los patrones sigma, que pues es un lugar de donde se puede proveer cada uno de estos compuestos, y Ratio y Disolvente Mer también lo hace. Por lo general vamos a utilizar también agua destilada, ¿no? Hay que olvidar eso. Bueno, seguidamente vamos a hablar de los equipos. ¿Sí? Se utilizaron varios equipos. Uno de los equipos son la cromatografía de gases GC 14A, Shimatsu Japón, son de Japón, con detector de ionización por llama. ¿Sí? Además, vamos a utilizar la columna la columna que le estamos hablando anteriormente, Quick-Bored, con fase enlazada de BPX5. Estas son las diferentes dimensiones: 30 metros por 0,53 milímetros y 1,5 micrómetros de espesor de película. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, aquí se ve claramente la fase estacionaria sólida, que vendría siendo esto, que es lo que hablan generalmente, porque esto va pues especie de un tubo, como aquí se está dando cuenta, van aquí como en un tubo, está en forma más sencilla, más pequeña, pero es mucho más grande. Y cuando va a ser aquí también va a ir de forma líquida. Y también acá se puede ver que una fase estacionaria líquida, pero esta es la fase, pues, está recuerdo para la fase estacionaria líquida, ¿sí? Para el columnar y entre otras cosas. Bueno, seguidamente. También van a estar los diferentes equipos. Estos equipos son de cromatógrafo de gases de 6.890 Newton con detector selectivo de masas 5.975 INER. Bueno, para este equipo, ¿qué se tiene? Pues este equipo va a estar programado, ¿sí? Va a tener una programación de 70 grados centígrados en un minuto. También puede ser estar grado de 180 a 20 grados centígrados sobre minuto. ¿Sí? También de 180 o 150 grados centígrados a 2 grados centígrados sobre minuto, y de 230 a 320 y termina en 20 grados centígrados sobre minuto. La temperatura del inyector va a ser de 300 grados centígrados y el volumen de inyección es de 0,5 microlitros.
También va a tener una columna capilar que va a ser de HP 5 ms, la dimensión de 30 metros por 0,525 mililitros y 0,25 microlitros, micrómetros, perdón, de espesor de película. Pues este sí va a ser un poco más grueso, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues también vamos a utilizar como el inyector, bueno, la inyección, ¿sí? Va a ser en modo splitteds. Pues, ¿qué quiere decir de modo splitteds? Entonces, el splitteds es este, ¿sí? Es como donde se puede agregar la inyección, ¿sí? De la sustancia, donde se va a agregar para poder comenzar el proceso. Entonces, el splitted, ¿qué función cumple o qué es? Entonces, primero que todo, usa la válvula de purga para dividir la muestra. Seguido, se usa para muestras concentradas en partes por millón y también se utilizan con eh, mezclas con gas, con gas portado, y también se utiliza el inyector pues como para calientes cuando se está vaporizando, ¿sí? Digámoslo así. Acá en este caso vamos a hablar de cuadrupolo, ¿sí? No hay quien no se nos puede olvidar, pues el cuadrupolo van en temperaturas de 250, 300 hasta 150 grados centígrados. Sí, como se pueden dar cuenta, tienen dos cargas positivas, dos cargas negativas, ¿sí? ¿Qué es en sí? ¿Sí? Pues el cuadrupolo pues es uno de una serie de configuraciones de cosas como la carga o corrientes eléctricas. Pueden existir en forma ideal, ¿sí? Seguido, pues, ya pues, después de que salimos de equipos y de los reactivos, vamos a hablar de las preparaciones de la muestra. Se va a hacer una preparación de la muestra donde se dice que preparación de la muestra dice que pues en un tubo de ensayo se pesaron con exactitud de 0,1 miligramos a alrededor de 100 miligramos de 0,4. Seguido se agregó 1 mililitro de la DPI, 3 mililitros de DME y 5 mililitros de N-hexano y se cerró herméticamente. Luego se colocó en un termostato seco a 85 grados centígrados durante 30 minutos con agitación vigorosa ocasional. Y se sacó del termostato y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Seguidamente se adicionaron 3 mililitros de la disolución de NaOH, se agitó en la zaranda durante 15 minutos y luego se dejó reposar durante 2 minutos para separar las fases y se extrajo una licuota de 1 mililitro de la fase orgánica superior hacia un vial. Se reconstituyó con 1 mililitro de hexano, se cerró y se agitó manualmente durante 30 segundos. Finalmente, se tomó un microlitro por la técnica de solvent flush para análisis de la cromatografía en gases. Ahora, la técnica del solvent flush es una técnica muy sencilla. Entonces, ¿qué consiste? Pues consiste en llenar la aguja con acetona. Entonces, se va a desplazar el embolo hasta la marca de 0,2 litros y seguidamente se toma 0,2 litros de aire. Luego 1 microlitro de la muestra y finalmente 0,2 microlitros de aire. Sí. Esto es el solvent o la método solvent flush. Bueno, vamos a hablar de los métodos, ¿sí? Se van a utilizar dos métodos en específico. Vamos a tener primero el método de análisis cualitativo, pues que en este método vamos a tener varios ácidos grasos, ¿sí? Dice pues que como criterio de identificación por cromatografía de gases DIL se determinó la retención relativa de cada uno de los ácidos grasos siguientes. Pues van a tener todos estos tipos con su nombre esto trivial y su identificación o nombre de la IUPAC. Después de esto, para la cual se tomó como referencia el patrón interno, pues ya sabíamos que el patrón interno era S13. La identificación fue corroborada por la cromatografía de masas a través de la comparación de los espectros de cada ácido graso con los dos patrones comerciales, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a utilizarlos, cada uno de los ácidos grasos, y pues como ya se sabe, pues el C13 va a ser el de referencia y estos pues van a ser como, digámoslo así, como las otras sustancias, pero esta va a ser la estándar. Bueno, seguidamente vamos a tener el método de análisis cuantitativo.
Entonces, este sí ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Pues aquí pues lo que se va a hacer es que se va a tener una determinada, la determinación cuantitativa se realizó por el método del patrón interno. ¿Qué es el método del patrón interno? El método del patrón interno se introduce en cada muestra estándar y en la muestra pues que exactamente es medida de otras sustancias que llamamos patrón interno, cuyo pico cromatográfico está bien diferenciado. Entonces, tenemos un patrón interno, las demás muestras se parecen, pero ¿qué pasa? Pues que la estándar siempre se va a diferenciar por su punto, por su pico cromatográfico. Entonces siempre va a tener su diferenciación en esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Entonces aquí pues tenemos las diferentes cromatográficas, eh, se van a cuantificar y para esto que se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula, ¿qué quiere decir? Esta fórmula se quiere encontrar el porcentaje, ¿sí? de contenido en cada compuesto, de cada compuesto. Entonces, aquí se va a nombrar pues, como para poderlo entender. Si este es el contenido de cada compuesto, el AI viene siendo el área bajo el pico cromatográfico del componente a analizar. El MPI, que viene siendo este, es la masa de patrón interno, pues en miligramos. El API viene siendo el área bajo el pico cromatográfico del patrón interno, que es lo que nos dieron, bueno, lo que ya tenemos como estándar. Y el FIM, que es el factor másico de respuesta relativa, pues en mililitros masa de la muestra. Pues masa de la muestra. Bueno, el perdón, es la masa de la muestra. Este vendría siendo el masa de la muestra. Del factor másico de respuesta relativa. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues antes de comenzar esto, podemos decir pues que también el método de análisis cuantitativo, eh, el contenido total de 0,4 se terminó pues por la sumatoria de los porcentajes individuales hallados en los FIM, que en ese caso vendría siendo, como habíamos nombrado, el factor másico de respuesta relativa, y se calcularon a partir del análisis cromatográfico de la DMR. ¿Sí? ¿Qué es DMR? Pues más sencillamente, pues como para explicarlo y como para no perdernos, pues en este caso, como habíamos visto acá, el DMR viene siendo la disolución matriz de referencia. ¿Sí? DMR va a ser la disolución matriz de referencia, y anteriormente también utilizamos DPI, pues que sería patrón interno. ¿Sí? Pues ya teniendo claro eso, pues ya no nos vamos a perder. Bueno, seguidamente, ¿qué se hizo? Se hizo ahora la validación. Se hizo una serie de pasos que los voy a explicar brevemente. Primero que todo, validación. Tiene una validación. ¿Qué va a pasar de primero? Va a ver la aplicabilidad del sistema. La resolución cromatográfica entre los ácidos vendría siendo C16, C16-1, pues van a ser, en este caso dice que N3, o sea, 3 muestras, la cual debía ser mayor o igual a 1. Si la retención relativa de cada ácido de 3 muestras, la que debía coincidir con la calculada con cada patrón. Y la repetitividad de la inyección para el cual el porcentaje, pues para el cual el porcentaje CB, coeficiente pues, de variación, el porcentaje de la cuantificación total vendría siendo de 6 muestras, ¿sí? Entonces, cuando son 6 muestras, debía ser menor que 0,8. Estos son cada una de la aplicabilidad del sistema para que se cumpla, ¿sí? Esto es lo que realmente se tiene que cumplir, pues como para que sea viable. Habla de la especificidad, entonces la especificidad va a tener un paso a paso que va a ser, pues primero que todo, determinar al comparar los cromatogramas del D004, el estándar externo y las muestras de D004 sometidas a condiciones propicias a las ocurrencias de degradación. Seguido, pues se van a hacer por medio de termólisis, que va a tener una temperatura de 103 grados centígrados por 7 días. Se va a utilizar por oxidación, que es 1 gramo de D004 en 1,5 mililitros de H2O2 al 30%, peróxido creo que es, a 25 grados centígrados por 7 días.
Y la fotólisis finalmente, que son 250 nanómetros a 25 grados centígrados igualmente por 7 días. Bueno, también se dice pues que eso se llevaron a cabo en ampolletas, se van a pasar a ampolletas de vidrio neutro a las cuales se les influyó nitrógeno y se sellaron eh, N3 que vienen siendo 3 muestras, 3 ampollas. ¿Sí? Por último, la pureza cromatográfica, si haya la pureza cromatográfica de las señales, que pues va a ser comprobada por la cromatografía de gases en masa. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué podemos decir de cada uno de estos? Pues en la plaquibilidad, ya tenemos la plaquibilidad del sistema y tenemos especificidad, ¿cierto? Entonces, la plaquibilidad del sistema podemos decir algo que pues se realizaron en 6 réplicas de inyección de cada una de las muestras y siguiendo la separación descrita anteriormente. A partir de la cromatografía obtenidas, pues se va a determinar. ¿Sí? Otro punto de la linealidad y la exactitud. Bueno, en la linealidad, el estudio constó de 5 puntos con 3 réplicas cada uno. Estos puntos representaron 50, 80, 100, 120 y 150 de las masas de D004 que se emplean en el análisis de las muestras, por lo que pesaron alrededor de 50, bueno, lo mismo que el porcentaje pesaron, pero en miligramos, de 0,04 y posteriormente se procedió con la preparación descrita anteriormente, sí, con lo que ya hemos explicado en la especificidad. Entonces, bueno, en la linealidad, a partir de las masas analizadas y las áreas obtenidas, se calculó la ecuación de regresión, que pues la ecuación de regresión de la linealidad pues es y es igual a bx más a. ¿Sí? Esto fue lo que se halló en cada una de ellas. ¿Sí? Eso es todo en la linealidad. Ahora, en la exactitud se evaluó por un estudio, primero que todo se evaluó por un estudio recobrado de un intervalo de 80 a 120 de la concentración nominal de ácidos grasos. Seguidamente se aplicó el método de edición de patrón, ¿sí? Para lo cual se utilizó el DRA, ¿sí? Y la cual simula la proporción en que se presentan estos ácidos grasos en el D004. Seguidamente, esta disolución se tomaron 1, 2 y 3 mililitros y se añadieron en tubos de ensayo, 3 muestras, como aparecen ahí, y luego se llevaron a sequedad a 40 grados centígrados con un flujo suave de N2 y se adicionaron 60 miligramos aproximadamente de D004. Por último, se analizaron en paralelo las muestras de D004 sin y con adición de las mezclas de patrón de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser el procedimiento para lo que ocurre en esta parte que viene siendo la exactitud. ¿Mm? Bueno, seguidamente, en exactitud, ahora falta una cosa, pues los recordados fueron calculados de la siguiente manera. Con la cantidad encontrada sobre la cantidad añadida por 100, ahí van a dar el porcentaje. Y también se le realizó una prueba T-Student, P es igual a 0,5 para comprobar si existían diferentes significativas con el 100% según la ecuación siguiente. Bueno, antes de hablar de la ecuación, este P de 0,05 por lo general se aplican a poblaciones, a una población de pues, general o una población específica, ¿sí? Ahora, el pues va a ser igual 100 menos R, que R viene siendo recobrado promedio obtenido, sobre CB, pues que está el coeficiente de variación, y N viene siendo el número de réplicas, ¿sí? O sea, el número de en este caso, de muestras que hay. Bueno, vamos a pasar a precisión. ¿Qué tenemos en precisión? En precisión, primero se determinó mediante ensayos de repetibilidad. Si un mismo analista realizó 10 réplicas de análisis de las mismas muestras en el mismo día y en el mismo equipo. Seguido, se van a pasar que 2 analistas analizaron 3 muestras independientes con 4 réplicas en 3 días diferentes en el mismo tiempo. Luego, todo esto se evaluaron los coeficientes, el porcentaje de coeficiente de variación de determinación de cada ácido y del contenido total. Y se halló además el límite de confianza, ¿sí? De las determinaciones del contenido total de ácidos para un P, pues que ya está hallado, es 0,05, que es digamos así como el porcentaje o la probabilidad de la probabilidad en sí.
Seguido se realizó una prueba ANOVA de 2 vías, pues seguía la probabilidad de 0,05, que por cierto la ANOVA, pues para aclarar, es una prueba sencilla en donde es una hipótesis, entonces se aprueba la hipótesis de las medidas de dos o más poblaciones que son iguales. Además, se evalúa la importancia de una o más factores al comprobar, ¿sí?, la medida después de las variables de respuestas en diferentes niveles de búsqueda, ¿sí? Seguido, pues acá, siguiendo con el procedimiento, después de aplicar la ANOVA, dice pues que se tiene como claro que se considera como criterio que los coeficientes de evaluación deberían ser menores o igual que 2%. No se puede pasar ahí, si no esa condición no se cumple y no habría precisión. Bueno, seguidamente vamos a tener los resultados. Entonces, vamos a analizar los resultados como tal. Acá aparece y dice que pues por medio, primero, o sea, lo más importante en los resultados acá es el método analítico, ¿sí? Entonces, pues aquí el método analítico, pues el procedimiento analítico permitió una determinación rápida, una confiable y pues reproducible de los ácidos grasos, pues que componen el D004, pues que es el ingrediente activo. Se demuestra que el proceso de inyección no ocurre en efectos discriminatorios, es decir, que pues que va a concurrir bien y no va a pasar nada, ¿sí? O sea, nada diferente a los resultados buenos. Y entonces, en el método analítico se comprobó que la resolución cromatográfica entre los ácidos C16.1 y C16.0 en las tres determinaciones fue mayor que el límite de aceptación, pues que va a ser mayor que 1, lo cual caracterizó una separación adecuada de las señales de interés, si figura 1, que viene siendo esta, y la tabla 1, que viene siendo esta. La determinación del contenido total de ácidos grasos en las 6 réplicas de inyección presentó un contenido de, perdón, un coeficiente de variabilidad de 0,5%, ¿sí? Y inferior al límite de aceptación, que es de 0,8%, entonces no va a afectar, es muy bueno. Entonces esto, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, entonces explicándolo de una mejor forma, lo que quiere decir esto, pues una aceptación debido a que pues que de aquí a acá rompió la barrera de la muestra. Quiere decir pues que sobrepasó, no se quedó en el mismo lugar de la muestra, en este caso pues no pasaría de cero, ¿sí? No quedaría ahí en cero en la muestra, sino que pues que hubo una movilidad, ¿sí? Por eso es que dice superposición de los perfiles cromatográficos de 0,04 superior y ácido tridecanoico, ¿sí? Que viene C13, ¿sí? Utilizando como estándar interno todos los análisis como esteres metílicos. Acá va a tener pues la resolución cromatográfica haciendo comparación del C16.1 y C16, que son lo mismos, si son lo mismo, el mismo número de átomos y todo, y van a tener una cantidad de 3 muestras. Son 6 en general, pero o sea, vamos a tener 3 muestras solamente en específico, como para tener pues algo más sencillo. Vamos a tener el contenido de ácidos grasos que va de 90,6, 90,8, y esta va a ser la cantidad pues que va a estar allí, ¿sí? Ahora, si podemos ver, nosotros acá podemos ver el 16.1 y el 16.0. Entonces el 16.1 va a estar acá y el 16.0 va a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? El 16.1 está muy pegado, si se dan cuenta. Y el 16.0 va a estar al lado del 16.1, 8,890, y el otro es de 9.070. ¿Qué puede ocurrir en estos casos? Cuando en muchas ocasiones se encuentran acá que no se separan muy bien, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Que no están muy separados muy bien, quiere decir pues que no hay una forma polar, digámoslo así, no hay gran cantidad de agua para poderlo separar. Entonces, a medida que se le agrega agua, se van a poder separar mejor y se van a poder ver mejor en cuestión de tiempo. Ahora, en el voltaje, pues van a seguir igual, no va a cambiar en ese sentido, ¿sí? Lo más importante de acá, que va a presentar una inyección de coeficiente de variabilidad de 0,5 y pues que va en el rango debido a que la aceptación va a ser de 0,8. Es muy importante eso. Bueno,
hablando de la especificidad, ¿sí? Entonces, en la especificidad vamos a tener algo bastante esto eh, conciso, ¿sí? Pues entonces en la especificidad también se comprobó pues que por medio de la cromatografía de gas, pero en masas, pues a partir de todo esto, la pureza cromatográfica de las señales correspondientes a las muestras analizadas, con lo que pues, se va a descartar esto en algún solapamiento de posibles productos de degradación u otras pertenencias con los ácidos, interferencias, perdón, con los ácidos grasos que componen el D004. Entonces el método pues va a demostrar que pues va a ser muy específico para el análisis de D004 e incluso puede ser sometido a condiciones extremas por lo que puede ser utilizado en estudios de estabilidad, es decir, que pasa, ¿sí? La especificidad. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Aquí dice que se observó una adecuada resolución entre las señales correspondientes a los ácidos grasos que componen el D004 ingrediente activo. No se detectó ninguna interferencia con el patrón interno C13, que va a ser la figura 1, que es ácido tridecanoico, lo cual permite su empleo como sustancia de referencia. Se afirma. Analizar los cromatogramas de la muestra analizadas a condiciones de estrés, no se observó la aparición de ninguna señal que interfiera con los analíticos de interés. Bueno, aquí tenemos la figura 1 y la figura 2, ¿sí? Aquí vamos a tener pues lo mismo la cromatografía de D004 superior y el ácido tridecanoico C13 utilizado como estándar interno analizados en el estrés con metílicos. Ahora acá tenemos la misma, pero cambien que aquí vamos a estar sometidos a condiciones de degradación. ¿Qué es lo que están hablando o qué es lo que dice cada una de estas gráficas? Entonces, en el eje Y va a haber la información de la intensidad de la señal, pero pues en milivoltios. Entonces, esto va a representar dependiendo del detector pues, que se está utilizando en este caso, ¿sí? Aquí lo que se va a hablar es de que las propiedades físicas pues componen separado de la mezcla. Sí, la altura, pues cada una de las alturas del pico que ustedes se están dando cuenta acá, lo que quiere hablar es del componente, ¿sí? La concentración del componente separado de la muestra en un sistema óptimo. Eh, en el eje de la X va a hablar precisamente el tiempo de retención de los componentes, ¿sí? De las muestras o mezclas. Entonces, el tiempo que va a transcurrir hasta que se detiene siendo diferente para cada sustancia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues que dependiendo de los picos que se encuentra acá, va a ser la cantidad de muestra que va a correr, ¿sí? Esta es la fase móvil, digámoslo así, y dependiendo del pico tan grande que haya, va a ser la señal en voltaje, MV en milivoltios, donde se va a mostrar la cantidad de compuesto que hay, ¿sí? Eso es lo que va a determinar. Si es pues pequeño, pues claro está, va a ser muy pequeño, ¿sí? Y hay dos, ¿sí? Pues como se pueden ver, una va a arrancar más arriba de cero, que pues va a ser como en 3 creo 8 voltios, esta va a agarrar desde cero, ¿sí? Que la de cero va a ser cuando utilizamos el C13 como estándar, y acá pues vamos a utilizar también, pero entonces en este caso con degradación de termólisis. Si se dan cuenta, en esta gráfica eh, van a haber muchas sustancias que van a estar pues un poco más pegadas. En esta sustancia van a haber unas señales que pues que van a estar todas completas y mucho más explícitas. Y mientras que ustedes se dan cuenta acá, hay algunas sustancias que desaparecen. ¿Sí? ¿En dónde? Pues en el D004 superior. ¿Sí? Bueno, seguidamente vamos a hablar de la linealidad. Entonces, la ecuación de regresión calculada a partir de la linealidad, podemos decir que analizadas y las regresiones, como había hablado anteriormente, era y es igual a bx más a. Entonces, lo que nos dio en este estudio fue que y 0,914 más o menos 0,12 multiplicado por x menos el 0,080 más o menos de 0,1121. Esto va a ser la respuesta de la regresión. Entonces, este va a ser el resultado y la linealidad podemos decir que, o sea, ¿qué fue lo que se halló como en general de esto? Entonces, podemos decir el MI sobre MPI va a hablar como en función de las relaciones de masas añadidas, ¿sí? Entonces,
eh, podemos decir que pues el AI y el API va a hablar sobre las relaciones de áreas obtenidas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de AI y MI, son el área y las masas totales de los ácidos grasos. Y cuando hablamos de eh, API y MPI, son el área y las masas del patrón interno. Entonces, se realizaron pruebas estadísticas y pues las pruebas estadísticas como no varían va a ser de 0,05 para comprobar la linealidad y proporcionalidad que tienen de cumplir. Entonces, todos van a cumplir, pues para que sea lineal, como se encuentran acá, pues dice que pues con intervalos calculados para un 95% de confiabilidad, que el coeficiente de correlación es igual a 0,099, que fue superior al límite de aceptación de 0,090, ¿sí? Y el de variación de los factores de respuesta va a ser de 0,8 y el otro va a ser de 0,6. Fueron menores que los límites de aceptación, pues porque en este caso el límite de aceptación va desde 5 hasta 2%. ¿Sí? O sea, en eso es el límite, respectivamente. ¿Sí? Y el intervalo de confianza del intercepto incluyó el cero, indicando la ausencia de sesgo. ¿Qué quiere decir que es de sesgo? Pues muy sencillo, ¿sí? Cuando habla generalmente de sesgo, quiere decir que no hay ninguna variabilidad, o sea, que no va a ir de ningún lado a otro, sino que es constante, ¿sí? Que algún peso sea diferente o que alguno de esos pues no cuadre en general con con los datos que tenemos. Es decir, que vaya a haber algo desproporcionado a favor o en contra de una cosa, ¿sí? Estos son los diferentes datos dependiendo de los resultados de la linealidad. Bueno, pasamos a la exactitud. Bueno, ahora hablando en la exactitud, podemos decir primero que pues en este ensayo también, antes de eso, pues eh, también se determina para las probabilidades de las determinaciones en las diferentes concentraciones utilizadas eran equivalentes al ser esto GX, ¿sí? Entonces, en este ensayo, pues los recobrados promedios obtenidos entre 104 y 108, tabla 3, al aplicar la prueba estadística T, se encontró que no habían diferencias significativas entre los recobrados. Entonces, como se están dando cuenta, no hay diferencias significativas de este a un 100%, y pues que se da cuenta también pues que esto va a dar confiabilidad de un 95%. Ahora, estas expresiones de 0,59 y 0,87 eh, son variabilidades determinadas a las diferentes concentraciones utilizadas que son equivalentes. Eh, indican pues que el factor de concentración no influyó en la variabilidad de los resultados, ¿sí? Puede haber la concentración que haya que no va a influir en los resultados, van a ser muy favorables. En el sentido se encontró pues que existe una adecuada correlación entre las masas teóricas y las que encontramos en la práctica. Entonces, ninguna de esas va a variar y todo va a dar exactamente como nosotros nos sirve. Ahora, seguidamente vamos a hablar de las precisiones, ¿sí? Hay dos precisiones, una tabla 4 y una tabla 5. Una va a ser la repetibilidad y la otra va a ser de los estados de ensayo de precisión. Entonces, en la precisión, dice que son los coeficientes de variación variaron de la forma esperada de acuerdo con los contenidos individuales de los ácidos grasos de D004. Así la dispersión pues más alta se obtuvo para el componente que se encontró con menor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es el componente que tiene menor proporción y sin embargo esta no afectó la dispersión de la determinación para el total de la variación, que va a ser de 0,4. Va a estar justo porque pues debido la aceptación va a ser por mucho de 2%. O sea, si se pasa ahí ya no va a servir. Ahora, el resultado inferior al límite de aceleración 2%, lo que indica pues que los factores analísticos y día no influyeron, ¿sí? Entonces, en analítico y día no influyeron en la precisión del análisis. También se consta con la prueba NOVA, que pues anterior habíamos dicho que pues era en una población dada,
y ausencia de diferencias significativas entre ambas series de resultados en cuanto a la terminación del contenido. De un contenido de acá, ¿sí? Dice la terminación realizada por los dos analistas en los 3 días de estudio va a ser una población de 24, por eso es que se hace la ANOVA y sí, pues la prueba ANOVA y presentó un coeficiente de variación del 0,6%, lo cual es muy bueno porque pues la aceptación máxima es de 2%. Entonces, tanto en la precisión intermedia como en la repetitividad van a pasar correctamente, dependiendo de los días y dependiendo de la cantidad que se está dando aquí en la cantidad media. Bueno, conclusiones. En conclusión, ¿qué nos deja? Entonces, este método pues, va a ser muy efectivo porque pues, cumplió todos los resultados eh, con todos los requisitos pedidos. ¿Sí? También podemos decir que podemos ver que los diferentes estados de las sustancias pueden influir en las masas de las muestras en la cromatografía. Entonces, sí es verdad, dependiendo de las sustancias que usted le agrega, pues va a tener el voltaje que tenemos para poder, o que algunos van a tener una señal, otros no van a tenerla. Las variaciones de situaciones como la aplicación de estrés, como la temperatura, termómetro, etcétera, influyen en el puntaje. Claro, el estrés también va a influir en esto. Puede que suba, puede que baje la señal, o puede ser que se anula. Depende también. Aún así, el último, aún así aumente el número de muestras, siempre estará el resultado en el rango de linealidad, exactitud y precisión. Exactamente. No importa el número de muestras, se demostró que este método es 100% pues muy viable, debido a que pues que nunca se pasó por el rango de probabilidad de aceptación, en este caso. Siempre estuvo por debajo, nunca no estuvo al límite y pues que cumplió con todos los factores pertinentes. Bueno, esto fue todo el artículo. Espero me hayan entendido y que estén muy bien. Hasta luego.